Reddit pregunta: ¿qué hábito saludable es en realidad un completo invento? Yo hice la limpieza maestra en su momento. No comí nada por 3 semanas. Le decía a la gente que lo hacía para desintoxicarme, cuando en realidad solo era una fachada para el trastorno alimenticio que tenía en ese entonces. Hay algo que decir sobre el ayuno con agua y sus beneficios, pero la miel de la desintoxicación es basura. Tuve que hacer una dieta médica, que me dijeron que era limpieza, para la cándida persistente, resistente a los antifúngicos y la exposición prolongada a un edificio dañado por el agua, síndrome del edificio enfermo. Mi hígado, riñones, intestinos y otros órganos no funcionaban normalmente, pero ahora estoy bien. Estuve con la dieta anticándida, limpieza durante meses, recetada por médicos. Todavía la hago por mi cuenta de vez en cuando tengo una reaparición de síntomas. Creo que todos pueden beneficiarse de la autofagia que ocurre con el ayuno, que es el proceso natural de autolimpieza del cuerpo. Rompedores de biopelículas como la cúrcuma, la pimienta de cayena, el jugo de piña, etc. apoyan el sistema inmunológico. La gente también tiene mucha miel atascada en el colon, así que la limpieza de colon son algo muy común. Personalmente no lo he hecho a menos que me esté preparando para un procedimiento. Hacer una limpieza o deshacerse de las toxinas. Especialmente esos productos que dicen que pueden sacar toxinas a través de los pies. Hay muchas buenas razones para usar un baño o spa para pies. Puede ser relajante, ayudar a descansar después de un día largo e incluso mejorar la circulación en cierta medida. Pero limpiar tu sistema definitivamente no es una de ellas. Mientras tengas un hígado y unos riñones que funcionen bien, tu cuerpo ya tiene un sistema natural muy eficiente para eliminar lo que no necesita. Y si esos órganos no están funcionando correctamente, entonces la solución que necesitas es mucho más seria que tomar limonada o usar un baño de pies con supuestas propiedades mágicas. Este tema me molesta bastante, aunque por razones un poco distintas a las habituales. Soy una de esas personas que no pueden comer cilantro. Durante mucho tiempo he tratado de entender por qué me pasa esto. He buscado información e investigaciones sobre el tema, pero la verdad es que no hay demasiado material científico disponible. Probablemente porque no hay mucho dinero en investigar por qué un grupo relativamente pequeño de personas no puede comer cilantro. Aún así, algunas de las hipótesis más interesantes que encontré plantean algo curioso. Según ciertos investigadores, el problema podría estar relacionado con un asunto neurológico. Básicamente, el cerebro tiene una especie de sistema de alerta para los sabores. Cuando detecta algo que interpreta como potencialmente peligroso para el cuerpo, puede activar una respuesta automática. En lugar de procesar el sabor real de la comida, el cerebro envía una señal de emergencia que hace que el alimento se perciba como algo extremadamente desagradable. Esa reacción tiene como objetivo que escupas la comida y evites ingerir algo que podría ser dañino. La teoría dice que algunas personas activan ese sistema por error cuando prueban cilantro. Esta planta contiene compuestos químicos que se parecen a los de algunas plantas tóxicas, las cuales normalmente sí deberían activar esa respuesta de rechazo. En ciertas personas, el cerebro parece confundir esos compuestos seguros con algo peligroso y dispara la alarma igualmente. En otras palabras, no es necesariamente que el cilantro sepa mal, sino que algunas personas nunca llegan a experimentar su sabor real porque su cerebro bloquea la experiencia antes de que eso ocurra. El problema es que cuando intentas investigar temas relacionados con toxinas en el cuerpo o reacciones del organismo, gran parte de los resultados que aparecen están llenos de información dudosa o productos milagro con poca base científica. Se vuelve bastante frustrante encontrar datos serios entre tanta publicidad. Al final, lo único que quiero es algo bastante simple, descubrir cómo comer un buen pad thai sin tener que parecer demasiado exigente o complicado cuando voy a un restaurante. Por otro lado, también entiendo por qué algunas personas hablan de limpiezas desde su propia experiencia. En mi caso, por ejemplo, tuve problemas con el hígado durante un tiempo. Después de hacer cambios en mi dieta y tomar algunos suplementos recomendados por profesionales, mis análisis de sangre volvieron a estar dentro de valores saludables. Para mí, esa mejora se sintió como una especie de reinicio del cuerpo, me sentía con más energía, más despejado mentalmente y menos cansado que antes. También hay procesos reales en el cuerpo, como la estimulación de la circulación linfática, que ayudan a eliminar desechos del organismo. Técnicamente, eso también podría considerarse una forma de limpieza.
La palabra toxinas muchas veces está cargada de marketing o se usa de forma muy vaga, pero en términos simples se refiere a sustancias que el cuerpo necesita eliminar. Por eso entiendo cuando la gente se burla de ciertas limpiezas milagrosas, porque muchas no tienen fundamento. Pero al mismo tiempo, creo que a veces se exagera un poco en el rechazo total a la idea. Existen formas reales de ayudar al cuerpo a funcionar mejor y a eliminar lo que no necesita, además de simplemente esperar a que los órganos hagan todo el trabajo por sí solos. Tomando más leche. Mis papás nos obligaban a todos a tomarnos un vaso de leche en cada comida. Ya de grandes, resulta que a la mayoría nos ha dado eczema por la leche. Cuando mi papá ya estaba en sus años, una nutrióloga le dijo que tomar tanta leche no lo dejaba bajar de peso. Cualquier nutriente de la leche se puede obtener de otras comidas comunes. La leche es súper nutritiva, llena de vitaminas y minerales, y tiene una buena combinación de proteínas, grasas y carbohidratos. Definitivamente no es un hábito saludable inventado. Pero, a veces se exageran sus efectos positivos, y por supuesto, hay que tomar leche con moderación. Como con cualquier comida o bebida, el exceso no es bueno. La gente que promueve las limpiezas de colon con enemas cada vez más creativos. Al final, parece que solo quieren justificar algo bastante extraño llamándolo limpieza. Una vez tuve una terapeuta que me dio un ultimátum bastante incómodo: si no seguía su supuesto programa de salud, que incluía enemas de café con regularidad, dejaría de atenderme. Obviamente me negué. Aquello me pareció una señal bastante clara de que algo no estaba bien con ese enfoque. En otra ocasión trabajaba con un gastroenterólogo y curiosamente teníamos como paciente a una de estas llamadas terapeutas de colon. Llegó a consulta porque llevaba meses con dolor abdominal constante, alternando entre diarrea y estreñimiento. Era un problema que no mejoraba y que claramente estaba afectando su calidad de vida. Cuando el médico finalmente le hizo una colonoscopía, dijo que fue una de las cosas más extrañas que había visto en bastante tiempo. Había una especie de tejido blanco, muy fino y casi transparente, extendido por diferentes partes del colon. Además, presentaba numerosos divertículos pequeños, lo cual no era una buena señal. La situación se volvía aún más complicada porque la paciente estaba completamente convencida de que sabía muchísimo sobre el sistema digestivo. A pesar de eso, en la práctica estaba dañando seriamente su propio cuerpo con ese tipo de tratamientos alternativos que no tenían respaldo médico. Por eso, en serio, no se hagan enemas profundos ni limpiezas de colon por su cuenta. Ese tipo de procedimientos solo deberían realizarse cuando un médico los indica específicamente, por ejemplo como preparación para un estudio médico o un procedimiento necesario. El sistema digestivo es mucho más delicado de lo que muchas personas creen, y experimentar con este tipo de cosas puede terminar causando más problemas que beneficios. Trabajé un tiempo en una clínica de cirugía colorectal, y nos llamaban todo el tiempo para pedir citas para una limpieza de colon. Tenía que explicarle que eso no existía en medicina, a menos que se refirieran a una preparación para una colonoscopía, y que probablemente su colon no necesitaba ninguna limpieza. Se enojaban y discutían como si yo lo estuviera deliberadamente privando de ese tratamiento necesario. Creo que nunca convencí a ninguno de ellos. Esas apps para rastrear el sueño nomás ponen a todo el mundo ansioso por su descanso, lo cual es bien irónico porque se supone que te ayudan a dormir mucho mejor. Creo que es un tema bastante interesante. Tengo un Garmin para hacer ejercicio y cosas de salud en general, y hace seguimiento del sueño. Me he preguntado si es psicológicamente saludable estar revisándolo a primera hora de la mañana y ver qué tipo de puntaje obtuve anoche. Es una sensación genial ver que mi sueño fue largo y profundo, pero también es como una patada extra en la cara si tuviste una mala noche. Ciertamente empecé a tomarme más en serio la higiene del sueño y la disciplina en cuanto al horario una vez que obtuve retroalimentación objetiva. Es fácil ignorar un historial de mal sueño sin hacer seguimiento. Cuando puedes ver un gráfico que muestra que tuviste sueño insuficiente la mayoría de las noches de la semana pasada, es imposible negar que necesitas cambiar tus hábitos. Y el alcohol. Siempre he escuchado que el alcohol interrumpe el sueño, pero es otra cosa ver que tu promedio normal es de 85 sobre 100 o algo así de desplomado a 45 sobre 100 después de unos tragos. Había una aplicación llamada Wops, era bastante bueno para eso en los viejos tiempos, cuando tener ingreso extra era una cosa, una suscripción mensual bien cara.
porque no solo te rastreaba el sueño, sino que sabía qué tan duro habías entrenado y cuánto descanso necesitabas para estar óptimo. Rastreaba absolutamente todo, así que podía ajustar tu entrenamiento, sueño, nutrición o el estrés, etc. Y lo combinaba todo para que tuvieras una idea bastante buena de cómo andabas de salud. Mi reloj actual me dice que estoy dormido si estoy sentado en el sofá por 35 minutos, así que no está tan bueno. El sueño se ignora mucho. La gente persigue rutinas perfectas y suplementos, pero duerme 5 horas por noche. El cerebro nunca se reinicia realmente. La gente que duerme 5 horas por noche no lo hace porque quiere, te lo juro. Nos hemos tenido que adaptar a eso, usualmente por insomnio crónico. Eso de la famosa ventana anabólica, esa idea de que tienes que consumir proteína dentro de los 30 minutos después de entrenar o, de lo contrario, tus músculos no van a crecer. Durante años se repitió como si fuera una regla absoluta en el mundo del fitness. En realidad, es más bien un ejemplo clásico de lo que muchos llaman bro science, consejos que se popularizan en gimnasios y redes sociales sin demasiada evidencia sólida detrás. La idea se repitió tantas veces que mucha gente terminó creyendo que era una verdad incuestionable. Sin embargo, investigaciones más recientes han mostrado que al cuerpo realmente no le importa tanto si comes inmediatamente después de entrenar, una hora más tarde o incluso varias horas después. Lo que parece tener un impacto mucho mayor es la cantidad total de proteína que consumes a lo largo del día, más que el momento exacto en que la ingieres. Aplicaciones y plataformas de nutrición como Macrofactor han recopilado y analizado varios meta-análisis recientes sobre este tema. En términos generales, la conclusión suele ser bastante clara: para la mayoría de las personas, lo realmente importante es alcanzar su consumo diario de proteína de forma consistente. Ahora bien, hay excepciones. Si eres un fisicoculturista profesional o un atleta de alto rendimiento, el momento en que consumes proteínas sí puede tener cierta relevancia dentro de una estrategia nutricional más precisa. Pero para la gran mayoría de la gente que entrena por salud, estética o bienestar general, el detalle del timing perfecto no es tan crucial. En resumen, mientras cumplas tu objetivo diario de proteína y mantengas una alimentación equilibrada, ya estás haciendo lo más importante. A menos que estés concentrando, por ejemplo, el 75% o más de tu proteína en una sola comida todos los días, probablemente no tengas que preocuparte demasiado por esa famosa ventana anabólica. Caminar 10.000 pasos al día. Ese número se inventó sin ninguna base científica. Simplemente parecía un buen número redondo que se podía lograr en un día. Más tarde resultó ser un buen objetivo basado en los datos recopilados por personas que usan contadores de pasos. Mucha de la asesoría de salud pública es así, la verdad. Trabajo en un campo relacionado. Estaba hablando con mi hermana sobre eso hace un rato, incluso, sobre los puntos de plantas, y cómo los venden con esa vaina rara de los microbiomas intestinales. Yo mismo trabajo con microbiomas y hasta había trabajado con el conjunto de datos en cuestión. Los mensajes de salud pública son invariablemente súper simplificados porque pierden mucha efectividad con los detalles. Algo simple como esto que se puede recordar, 10.000 pasos, 5 al día, etc. Es mucho más fácil de poner en práctica, más fácil de recordar y más fácil de implementar que una realidad con matices. Sigue siendo un consejo útil. Agua alcalina. Se vuelve ácida en cuanto toca el ácido de tu estómago, como todas las demás. Además, para citar al Dr. Mike, el pH de tu cuerpo está muy bien controlado por múltiples factores y simplemente no necesita intervención externa. Cortar el gluten. A menos que tenga enfermedad celíaca, alergia al trigo o una sensibilidad real al gluten. Cortar el gluten específicamente no hace nada por tu salud. Es muy inflamatorio y muchos productos que contienen gluten tienen altos niveles de glifosato y otros pesticidas. También es terrible para tu tracto digestivo si eres propenso al estreñimiento o si tienes SI, Crohn, EI, diverticulitis, etc. Muchos productos con gluten también tienen altos contenidos de FODMAP, que son más difíciles de digerir, especialmente para quienes tienen problemas digestivos mencionados. Muchos productos con gluten también tienen muchísimos carbohidratos, por lo que cortarlo puede ayudar con la pérdida de peso o problemas de azúcares en la sangre. Hay muchas razones para dejar el gluten. Incluso aquellos con TDA han reportado menos síntomas al hacerlo.
Aunque estoy de acuerdo con otra respuesta en que muchos productos sin gluten tienen más calorías o ingredientes poco saludables o indeseables, solo tiene que ser diligente con los productos que consumes y siempre leer las etiquetas de los alimentos, al igual que cualquier persona que consume gluten debería hacerlo. También quería señalar que es principalmente un problema en América del Norte, debido a cómo se procesan los alimentos aquí. Muchas personas sensibles al gluten informan que viajan a Europa u otros lugares y están totalmente bien comiendo pasta, pan, etc. normales. Lo mismo ocurre con los lácteos. No es una toxina, pero hay una razón por la que las dietas sin gluten han ganado popularidad y discusión. No todos los beneficios de meterse en agua helada son inventados, pero algunos sí lo son, y otros están bastante exagerados. Hoy en día, los famosos cold plunges o baños de agua fría suelen venir dentro de paquetes de spa que incluyen mangas de compresión para piernas o brazos, terapia de luz roja, sillas de campo electromagnético pulsado, PEMF, y sauna. El problema es que muchos de los beneficios que se prometen son, como mínimo, discutibles. Personalmente, lo veo más como un buen momento para dedicarte a ti mismo y practicar un poco de autocuidado. A veces simplemente se siente bien. Por ejemplo, obtengo resultados fantásticos con los masajes, aunque varios estudios no muestran beneficios tan claros. Soy ciclista y mis piernas trabajan constantemente, así que todas estas cosas, y otras más, me sirven sobre todo como recordatorio de que debo cuidar el cuerpo que tengo. Eso sí, también he escuchado afirmaciones bastante exageradas sobre todo esto. Durante un tiempo terminaba mis duchas con agua fría, y siento que con eso obtenía la mayoría de los beneficios. Notaba que mi piel reaccionaba de inmediato, como si los poros se cerraran después del cambio de temperatura. También diría que, en momentos de estrés mental fuerte, estar en agua muy fría hace que sea difícil pensar en otra cosa. Tu mente se concentra completamente en ese momento. Además, siento que entrenó a mi cuerpo para manejar mejor la respuesta de shock al pasar de caliente a frío. Incluso cuando tengo frío, no empiezo a temblar tan rápido, algo bastante útil viviendo en Canadá. Claro, esto no incluye zonas como las orejas o los dedos de manos y pies, que siguen siendo muy sensibles al frío. También lo usaba casi como una forma de meditación, intentando mantener una respiración constante mientras el agua estaba fría. Después de entrenar, un chapuzón en agua fría puede ayudar con la recuperación muscular, y esa es probablemente la única diferencia que siento que pierdo un poco al hacer solo duchas frías. Eso sí, los influencers que dicen que esto te va a cambiar la vida o volverte millonario, especialmente si lo haces todos los días a las 4 de la mañana, bueno, creo que ahí ya están exagerando bastante. Eso de tomar 8 vasos de agua al día es una pendejada. La idea de tomar 8 vasos al día viene de una recomendación de 1945 de la Junta de Alimentos y Nutrición de Estados Unidos, que sugería consumir 2.5 litros de agua diarios. Pero lo que generalmente se olvida de esa recomendación es, primero, que no se basaba en ninguna investigación y, segundo, que la recomendación decía que la mayor parte del agua podía venir de los alimentos. Toda la comida tiene algo de agua, aunque obviamente las frutas frescas y jugosas tendrán más que, digamos, una caja de pasas. Basta decir que comiendo comida normal y tomando café, jugo o lo que sea, terminarás consumiendo 2 litros de agua sin tener que buscarla específicamente. Si te falta agua, tu cuerpo tiene un mecanismo muy sencillo para avisarte. En pocas palabras, te dará sed. Algo parecido pasó con la idea de que el alcohol puede ser saludable. Durante mucho tiempo circularon investigaciones que afirmaban cosas como, las personas que toman una copa de vino tinto al día tienen un ritmo cardíaco más bajo o que los bebedores moderados eran más saludables que quienes no bebían. Lo interesante es que esto no fue simplemente algo inventado. Algunos estudios realmente llegaron a esas conclusiones. Sin embargo, con el tiempo se descubrió que varios de esos trabajos tenían problemas metodológicos. Y, sinceramente, eso es algo positivo. Así es exactamente como se supone que funciona la ciencia. Un estudio presenta un hallazgo y se publica. Luego otros científicos intentan revisarlo, analizarlo y encontrar posibles errores o explicaciones alternativas. Si descubren fallas, la ciencia avanza porque entendemos mejor el fenómeno. Y si no encuentran problemas, la ciencia también avanza porque la evidencia se fortalece. Es un proceso constante de revisión y aprendizaje, y por eso la investigación mejora con el tiempo. Honestamente, ese proceso es una de las cosas más fascinantes de la ciencia.
Uno de los problemas que se encontró en algunos de esos estudios sobre el alcohol fue cómo se clasificaba a los participantes. El grupo de no bebedores muchas veces incluía también a ex-bebedores. Es decir, personas que en el pasado habían consumido alcohol en exceso pero que luego dejaron de beber. Eso puede distorsionar bastante los resultados. Si alguien bebió mucho durante años y luego dejó el alcohol por problemas de salud, es posible que ya tenga ciertas dolencias relacionadas con ese consumo pasado. Pero en el estudio aparece dentro del mismo grupo que personas que nunca bebieron en su vida. Cuando lo ves así, es fácil entender cómo los investigadores pudieron haber llegado a conclusiones equivocadas al comparar grupos que en realidad no eran equivalentes. Aún así, es curioso lo mucho que algunas personas se molestan cuando se menciona algo tan básico como que, si estás embarazada, y planeas continuar con el embarazo, lo más recomendable es no consumir alcohol. Incluso dejando de lado condiciones como el síndrome alcohólico fetal, el embarazo ya supone una gran carga para el cuerpo, y no necesita el estrés adicional que puede causar el alcohol. También existe otra posible explicación que a veces se comenta: muchas personas que dicen que no beben alcohol podrían ser exbebedores que están en recuperación y que, en el pasado, ya causaron cierto daño a su cuerpo. Eso podría hacer que, estadísticamente, las personas que beben ocasionalmente parezcan más saludables de lo que realmente son. Además, alguien que literalmente se limita a una sola bebida ocasional probablemente también tenga otros hábitos saludables. Es más probable que esa persona cuide su alimentación, haga ejercicio o tome decisiones equilibradas en general. Mientras tanto, alguien que suele beber 6 cervezas cada vez que sale probablemente tenga un estilo de vida bastante distinto. Por eso, muchas veces el contexto y los hábitos generales de vida explican más que el simple hecho de beber o no beber una copa de vez en cuando. El agua caliente con limón a primera hora de la mañana para desintoxicarte. Tomar agua es bueno para la hidratación. Todo lo demás son pura tonterías. No desintoxica, pero sí pone al sistema digestivo a funcionar para darle energía al cuerpo. Sí, dar 9.000 pasos o 10.000 pasos no va a causar efectos diferentes, pero es verdad que no llevar una vida sedentaria hace maravillas para mitigar enfermedades, el estado de ánimo y otros beneficios para la salud. Sí, algunos los venden como número mágico, pero yo diría que caminar más sigue siendo uno de los mejores hábitos saludables que puedes tener. Me acuerdo que cuando estaba haciendo la maestría vivía medio lejos de la universidad. Tenía que caminar como media hora para llegar a la única parada de bus que me llevaba. Así que, como por 2 años, me aventaba 1 hora de caminata, unos 7 kilómetros, unos más o menos 10.000 pasos diría yo. Cuando conseguí mi primer trabajo, que básicamente estaba al lado, sentía que me cansaba más rápido y me dolía todo el cuerpo seguido. Eventualmente me cayó el 20 de que, aunque no era exactamente activo físicamente ni hacía deporte regularmente, mi caminata diaria era lo que me mantenía en buena forma. Hasta mi peso era mucho mejor en ese entonces. Podía mantener mi peso ideal sin esfuerzo. Ahora me obligo a caminar siempre que me tomo menos de 30 minutos llegar a algún lado para mis necesidades diarias. El transporte público ni siquiera me lleva tan rápido. Dependiendo de suplementos que, en el mejor de los casos, son alimentos con una efectividad dudosa. Mi compañero de cuarto en la universidad creció tomando un montón de vitaminas porque su papá decía que era saludable. En serio, las tenía alineadas en su escritorio. Mi papá es doctor y yo tenía algo de conocimiento y le señalé que muchas de esas vitaminas eran solubles en agua y que, en el mejor de los casos, estaban meando plata. Y, sin embargo, él le desanimaba a tomar antidepresivos. No sé si estas creencias tan fuertes vienen de la desconfianza en la medicina o qué sabes, pero el razonamiento me vuela la cabeza. Incluso cuando le das información básica de cómo funciona el cuerpo. ¿Cómo? ¿No se cree en la fisiología literal o qué? El jugo de naranja como un desayuno saludable. Un tipo influyente tenía una teoría media rara sobre la acidez del cuerpo, y según su sistema, tomar algo ácido, jugo de naranja, en la mañana ayudaría a equilibrar los humores, a traer balance a la fuerza, a armonizar los éteres. En realidad, el jugo no es muy bueno para la salud, es toda la azúcar de la fruta sin nada de fibra, etc. Dejar el gluten. A menos que tengas enfermedad celíaca, alergia al trigo o una sensibilidad real al gluten, eliminarlo por completo no necesariamente aporta beneficios claros para la salud.
La verdad es que ya estoy un poco cansado de que la gente llame saludables a las alternativas sin gluten que yo consumo. En muchos casos tienen más calorías y resultan menos saciantes, así que incluso podrían ser menos saludables en términos generales. Yo no como sin gluten por elección ni por moda. En mi caso, simplemente es la opción que me evita sentirme mal. De hecho, mi situación es un poco confusa. Me hice las pruebas para detectar celiaquía y salieron negativas. Sin embargo, cuando consumo gluten suelo tener estreñimiento, hinchazón y bastante cansancio. La razón exacta de esto sigue siendo un misterio para mí. Aún así, desde que llevo una dieta mayormente sin gluten noto que tengo mucha más energía que antes. Curiosamente, cuando tomo cerveza, la reacción es aún más evidente y termino con un malestar digestivo bastante fuerte. Por eso no creo que sea correcto decir que no hace nada por la salud en todos los casos. Puede haber otras sensibilidades que no siempre aparecen en los análisis médicos. Si a alguien le ayuda a reducir o evitar el gluten y se siente mejor haciéndolo, probablemente tenga sentido para esa persona seguir ese camino. En mi casa también pasa algo parecido. Si mi esposa come gluten, su sistema digestivo reacciona bastante mal. Por eso, cuando alguien describe la dieta sin gluten como un simple estilo de vida o una opción saludable, suele molestarse bastante. Ella suele responder algo como, ¿por qué elegiría comer el pan menos sabroso del mundo si tuviera otra opción? Si esto fuera una elección, claramente preferiría comer algo realmente delicioso. Aún así, a veces intenta ignorar la regla de sin gluten cuando aparece algo que se ve especialmente tentador. Pero después su cuerpo se lo recuerda rápidamente, y digamos que las consecuencias digestivas no tardan en aparecer. El desayuno es la comida más importante del día. Ese es un eslogan de marketing que inventó Kellogg en los 70 para que la gente comiera su porquería procesada y azucarada. Está perfecto empezar el día con un almuerzo grande y saludable. Además, que el azúcar sea lo primero que le caiga a tu estómago es malo para ti por varias razones. Y también la guerra contra los huevos. Posiblemente el alimento más perfecto que existe fue difamado para que corporaciones de miel pudieran meternos azúcar y carbohidratos en los desayunos. Francamente, ni siquiera creo que necesitamos comer tanto ni tan seguido, especialmente si no tenemos trabajos súper activos. El cuerpo no necesita tanto. El ayuno no es ninguna maravilla y francamente está muy exagerado. Además, la gente hace ayuno intermitente pero no cuenta las calorías y luego dice que no funciona. Pero aunque creo que hay algo que decir sobre darle un respiro a tu sistema digestivo. Al capitalismo no le gusta la falta de consumo, eso sí. Un vasito de vino tinto todas las noches. Literalmente, el alcohol no te da ningún beneficio. Si tanto querés antioxidantes, comete uvas. Despertarse temprano. Mientras duermas bien y descanses lo suficiente, en realidad no debería importar demasiado a qué hora te levantes. Yo trabajo en turnos de mañana y tengo que despertarme entre las 3:30 y las 4:30 todos los días laborales. Cuando empezó a ponerse de moda todo ese discurso de levantarse súper temprano para ser más productivo, me resultaba bastante curioso escuchar a algunas personas hablar del famoso Green Set. Lo decían incluso sabiendo que, con mi horario, muchas veces ni siquiera tengo energía para quedarme despierto hasta tarde para socializar. A veces ni siquiera puedo llegar cómodamente a las 10 de la noche, que para muchos ni siquiera es tan tarde. Entonces escuchaba cosas como, deberías probar levantarte a las 3 de la mañana, ir al gimnasio, empezar el día antes que todos y ser súper productivo. Y yo pensaba, bueno, Jennifer, inténtalo si quieres, especialmente considerando que normalmente te cuesta levantarte a las 7 y los fines de semana puedes dormir hasta las 11 sin problema. Muchas veces la idea de levantarse temprano termina siendo más una especie de símbolo social que otra cosa. A algunas personas les gusta proyectar la imagen de alguien extremadamente activo, disciplinado y siempre ocupado. Por eso, en ocasiones, quienes promueven ese estilo de vida lo hacen con bastante entusiasmo, casi como si fuera una fórmula universal para el éxito. Pero al final, lo que realmente importa es dormir lo suficiente y tener un horario que funcione para tu propio cuerpo y tus responsabilidades. No todas las personas rinden mejor a la misma hora del día, y eso es completamente normal. Madrugar. Exacto. En realidad, es más importante seguir tu propio patrón natural de sueño para poder descansar bien. Para algunas personas,
eso significa tener un ritmo más tardío, es decir, dormirse y despertarse más tarde que otras. Intentar reiniciar ese ritmo o forzarlo a cambiar muchas veces termina causando un sueño de peor calidad, con menos sueño profundo, rebote REM e incluso agotamiento crónico. En casos más extremos, también puede contribuir al desarrollo de insomnio. Como alguien que claramente no es una persona de mañanas y a quien madrugar le quita casi toda la energía del día, la verdad es que me alegra escuchar este tipo de explicaciones. Sinceramente, creo que lo más importante es mantener un horario de sueño consistente y aprender a escuchar al propio cuerpo. Dormirse cuando realmente se tiene sueño y despertarse cuando el cuerpo lo hace de forma natural suele ser lo ideal. Claro que, en la práctica, el mundo moderno no siempre nos permite vivir de esa manera. También tengo que discrepar un poco en otro punto. Es cierto que despertarse temprano no es inherentemente más saludable que hacerlo más tarde. Sin embargo, lo que sí parece tener beneficios claros es mantener un patrón de sueño estable. No es necesariamente la hora temprana lo que ayuda, sino el hecho de acostarse a una hora fija porque sabes que tendrás que levantarte al día siguiente. En teoría, eso podría funcionar con cualquier horario, siempre que sea constante. Por otro lado, muchas personas sienten que son más productivas por la mañana. Si te quedas despierto unas horas más por la noche, es probable que ese tiempo extra se use para ocio o entretenimiento. En cambio, si ya estás despierto por la mañana, esas horas adicionales a veces se utilizan para actividades más estructuradas, como hacer ejercicio o comenzar el trabajo con calma. En mi caso, intento despertarme un poco más temprano principalmente para aprovechar la luz del sol, sobre todo durante el invierno, cuando hay menos horas de luz natural. ¿Es un beneficio enorme para la salud? Probablemente no, pero sí se siente bien poder hacerlo, especialmente cuando tienes cierta flexibilidad en el trabajo y puedes terminar tu jornada alrededor de las 3 de la tarde la mayoría de los días. Broncearse el trasero. Si la idea es hacerlo solo para broncearse, la verdad es que no hay muchos beneficios reales. Sin embargo, si se trata de ayudar a secar la piel, aliviar algún sarpullido leve o incluso ciertos problemas de humedad en la piel, la exposición moderada al sol puede ayudar bastante. La luz solar, en pequeñas cantidades, puede contribuir a mantener la piel seca y a reducir la proliferación de algunos hongos o bacterias que prosperan en ambientes húmedos. Claro que esto debe hacerse con cuidado y sin exagerar, porque una exposición prolongada al sol también puede causar irritación o quemaduras. En general, muchas de estas prácticas terminan exagerándose en redes sociales como si fueran soluciones milagrosas, cuando en realidad solo tienen efectos limitados o muy específicos. Algo parecido ocurre con las dietas que se centran exclusivamente en un solo grupo de alimentos basado en la moda del momento. Cada cierto tiempo aparece una nueva tendencia que promete grandes beneficios simplemente por eliminar o priorizar un tipo de alimento. El problema es que el cuerpo humano necesita una alimentación variada y equilibrada. Comer únicamente ciertos grupos de alimentos porque están de moda rara vez es la opción más saludable a largo plazo. Una dieta balanceada, con distintos nutrientes, suele ser mucho más beneficiosa que seguir cualquier tendencia pasajera.